¿Ok? Entonces, siguiendo con el temario del curso, hoy corresponde ver a la fisiología vascular. Esta se divide en tres subtemas. Primero vamos a estudiar todo el fundamento físico del flujo de sangre, que son los principios de hemodinamia. Y ya después vamos a hablar de los principales sistemas de vasos sanguíneos. Primero el sistema arterial y el sistema venoso. Muy bien. Iniciamos con la parte de los principios de hemodinamia. Lo que vamos a tratar de explicar es qué principios físicos rigen el flujo de sangre en nuestro organismo. Y para tratar de entender esto, ya poníamos en nuestra primera plática el ejemplo, ¿no? De si nosotros queremos transpolar esto a un sistema hidráulico donde tenemos varias tuberías, una bomba que nos ayuda a impulsar justamente el agua, pues es algo muy similar, ¿ok? Entonces, vamos a orientarnos mucho con las leyes que rigen a la hidrodinámica. Muy bien. Entonces, primero nos interesa saber qué es el flujo. El flujo no es otra cosa más que el desplazamiento de cierto volumen, ¿no? Pues, considerando pues una unidad de tiempo con un volumen. Entonces, un flujo que por física lo definimos por un caudal, pues es igual a un volumen por tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro organismo, alguna unidad de volumen, pero en alguna unidad de flujo transpolada sería el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea en cada minuto, pues nos da el volumen sería el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que se da en cada latido, ¿ok? Y el tiempo que lo representa la frecuencia cardíaca. Entonces, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y vean que es una unidad de flujo. Muy bien. Entonces, vean acá, por ejemplo, cómo se ve este esquema, ¿no? Este es un cierto volumen en forma de cilindro. Y una vez transcurre el tiempo, vean cómo se desplazó. Entonces, pues esto es flujo, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto a definición, pero realmente, ¿quién nos ayuda a generar este flujo, que es lo importante, ¿no? Y decíamos que un flujo se genera por una diferencia de presión, es decir, existe una fuerza que va a desplazar a todo este volumen a lo largo de un cierto circuito tubular. Entonces, en este caso, nos ayuda mucho comprender la famosa ley de Ohm. Si bien la ley de Ohm en un principio fue desarrollada para circuitos eléctricos, un circuito hidrodinámico no varía mucho. Por ejemplo, en un circuito eléctrico, los equivalentes serían, en cuanto a la corriente eléctrica, sería nuestro flujo de algún líquido, nuestro voltaje, que es quien impulsa esta corriente eléctrica, sería una diferencia de presión. Muy bien. Y pues la fuerza que normalmente se opone a este flujo representa una resistencia a el mismo flujo, ¿no? Entonces, algo importante a considerar es que para que yo pueda generar un flujo, no necesito el concepto de presión solito, sino necesito una diferencia de presión. Y ya poníamos en un principio, si no existe una diferencia de presión en un extremo con otro extremo, la sangre o nuestro líquido se estanca y no hay flujo. Entonces, nos interesa una diferencia de presión y nuestra fórmula más o menos quedaría así. Nuestro flujo es igual a una diferencia de presión y, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ok? Ahora, esto lo podemos desarrollar un poquito más. Por ejemplo, la diferencia de presión sería la presión entre un lado y la presión entre otro lado, ¿no? La presión 1 con la presión 2. Y la resistencia, a su vez, también se puede desarrollar un poquito para saber sus determinantes. Por ejemplo, si aplicáramos esto del circuito eléctrico a un circuito hidrodinámico, podríamos saber que existen pues, circuitos en serie y en paralelo. La circulación a través de grandes vasos, como por ejemplo la aorta, que después de la aorta nos dé una rama principal, como por ejemplo una arteria, no sé, una subclavia, y después la subclavia pase a ser la braquial, y después la braquial a la radial y así. Eso es un circuito en serie, es decir, un vaso
está tras otro, tras otro, tras otro, pero sobre la misma secuencia. Sin embargo, la microcirculación, donde tenemos varios capilares, porque desde una arteriola, por así decirlo, vean, este va a ser una arteriola, después surgen varios capilares, capilar, 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 capilar. Esto se conoce como un circuito en paralelo, donde las resistencias individuales, ¿ok? Representan formas fraccionales y ya no representan pues, las sumas directas en cuanto a los mismos componentes, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Por ejemplo, en las circulaciones pequeñas, cada órgano puede regular su propio flujo gracias a que tiene ese circuito en paralelo. Imagínense que todos estuvieran en serie. Eso significaría que, por ejemplo, aquí tuviera el corazón, acá tuviera el riñón, acá tuviera a lo mejor el cerebro, ¿ok? Y más para acá adelante a lo mejor, no sé, no sé, el tracto gastrointestinal. Esto nos diría que en un circuito en serie, lo que le pasara al corazón le va a pasar al resto de estructuras porque vienen después. Lo que le pasa al cerebro afectaría al tracto gastrointestinal, pero no lo que está antes. Y yo no quiero eso. Yo quiero que, por ejemplo, cuando quiero regular mi propio flujo sanguíneo, pueda hacerlo, pero sin que le pegue al resto de estructuras de nuestra economía. ¿Ok? Entonces, es por eso conocer más o menos dónde podemos encontrar alguno de estos circuitos y ya en esta imagen podemos distinguir un poquito más sobre cómo localizamos cada uno de estos circuitos, ¿no? Entonces, la circulación predominante para cada uno de nuestros órganos es en paralelo, porque necesitamos que, si bien todos vienen de la misma circulación, cada uno tiene su propia circulación sin interferir drásticamente con las demás. ¿Okay? Vamos a iniciar, por ejemplo, con las presiones que encontramos dentro del sistema circulatorio. Después vamos a pasar con las resistencias. En cuanto a las presiones, podemos encontrar tres. La primera y la más fácil de definir es la presión hidrostática. La presión hidrostática es cualquier fuerza que ejerce un fluido dentro de un cierto compartimento, ¿no? En este caso, la presión hidrostática en cuanto a física está representada o es el producto de la gravedad, que es la gravedad por la altura a la cual se encuentre la columna de nuestro compartimento y por la densidad específica de nuestro fluido, ¿ok? Es el factor más importante realmente es la gravedad. Y si esto lo transpolamos a un vaso sanguíneo, la presión hidrostática va a ser mayor en los vasos de miembros inferiores respecto a los de miembros superiores o de la cabeza. ¿Y esto por qué? Pues bueno, entre más bajo nos encontramos, el efecto de la gravedad va a generar una mayor fuerza y por lo tanto una mayor presión hidrostática. Esa presión hidrostática en algunas situaciones, cuando incrementa de más, puede condicionar que se genere estancamiento venoso en miembros inferiores y que a su vez se pueda desarrollar o favorecer un edema. Entonces, es como que la aplicación clínica y donde realmente lo podemos tener. Ahora, como la sangre está en constante flujo, entonces realmente la presión hidrostática es relativa. Siempre la tenemos, pero no está estancada, está en constante flujo. Muy bien. Y esa presión que nos genera el flujo se llama presión impulsora. La presión impulsora no es más que la presión que vamos a encontrar entre un extremo, en este caso nos lo pone como X1 y X2, entre un inicio en una parte de un vaso más proximal y un X2 en una parte más distal. Esa es la presión que genera el flujo de sangre realmente. Muy bien. Y por último, una presión que se va a dar a través de la pared de nuestro vaso, también llamada presión transmural. La presión transmural, como su nombre dice, es bueno, va a ser la presión que ejerce, ¿ok? A través de nuestra pared. Es decir, tanto lo que hay fuera como lo que hay dentro, lo que esté generando la diferencia de presión es la que se va a estar representando en la pared. Entonces, un vaso a lo mejor puede estar muy tenso porque por dentro la presión está muy grande y está haciendo que se estire, que se tense, o a lo mejor
una cuestión externa, como puede ser un tumor, una masa, hace que esté generando presión y comprima el vaso, pero por fuera. Entonces, esa es una presión transmural. ¿Ok? Y por lo general, esta presión transmural es la que nos ayuda a mantener o más que nada a transmitir en la parte clínica esta parte del pulso, esta parte de la toma de presión y realmente pues lo podemos sentir. ¿Ok? Vamos ahora con las diferencias de presión y de la presión impulsora a lo largo de nuestro trayecto de vasos. Vean cómo inmediatamente salimos del corazón en el componente arterioso con la aorta. La presión media, la presión impulsora media es aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. Y esa presión va disminuyendo conforme vamos avanzando en nuestra segmentación vascular, donde las venas cavas tienen la menor presión hidrostática, pero la menor presión impulsora, que es aproximadamente de 2 milímetros de mercurio. Entonces, imagínense, desde 100 a 2 milímetros de mercurio, pues bueno, por eso es que la sangre está en constante flujo. Tenemos una gran diferencia de presión. Vean que, por ejemplo, los capilares, uno podría pensar, los capilares deberían de ser la zona de menor presión, porque si la presión estuviera elevada, pues puede generar un edema, pero vean que no es así. Incluso es mayor la presión del capilar que en las venas. Y esto nuevamente porque necesitamos asegurar un flujo continuo. Aquí en la tabla van a poder ver los valores un poquito más exactos de las presiones medias para cada uno de estos vasos. Ahora sí, vamos con las resistencias. La resistencia, si bien nada más la mencionamos en la ley de Ohm como aquella fuerza que se opone al flujo de nuestro líquido, va un poquito más para allá y para eso en algún momento llegaron dos científicos, Hagen y Poiseuille, y entre ellos, pues bueno, nos dan la ley, ¿no? La ley de Hagen-Poiseuille, la cual describe a fondo la resistencia y nos dice que esta misma depende de la viscosidad de la sangre, esta que está representada por eta, por la longitud de nuestro vaso, por el radio de nuestro vaso a la cuarta potencia. Y de estos tres factores de la viscosidad, la longitud y la resistencia, el más importante es el radio, ya que está elevado a la cuarta potencia. ¿Ok? La relación con la resistencia es directamente proporcional en cuanto a la viscosidad y en cuanto a la longitud. Esto quiere decir que si la viscosidad de nuestro fluido incrementa, también lo va a hacer la resistencia. Lo mismo con la longitud, pero con el radio sucede lo contrario, es inversamente proporcional. Si nosotros incrementamos el radio, es decir, hacemos un vaso más grande, ¿ok? En cuanto a su diámetro, ¿qué es lo que va a pasar? Cae la resistencia. Pero si nosotros disminuimos el radio de nuestro vaso, incrementa la resistencia. Y ojo que tenemos un factor a la cuarta potencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el factor más importante que determina la resistencia vascular periférica? El radio del vaso. Hasta 2/3, de 2/3, incluso hasta el 80%, se ha descrito que es el factor que principalmente determina la resistencia al flujo de sangre. Y como es el radio, pues deberíamos de pensar cuál es el vaso sanguíneo con el radio más pequeño. Y nosotros diríamos, ¿sabes qué? Debería de ser el capilar, pero no es así. ¿Por qué no es el capilar? Porque el capilar, si lo veíamos de forma individual, decimos que un capilar, pues sí tiene el radio más pequeño, pero como yo tengo varios capilares, al juntarlos tengo una gran superficie de contacto, ¿no? Entonces, ¿quién es antes del capilar? Las arteriolas. Entonces, las arteriolas son el principal sitio de resistencia de nuestro sistema. Veamos cómo es esta interacción del radio y la resistencia. Supongamos que nosotros, esto es lo normal que tenemos. Tenemos nuestra ley de Ohm, nos pone que el flujo es igual a la diferencia de presión entre la resistencia, y vamos a poner que aquí la diferencia de presión es constante, entonces de esa no hay tanto problema, lo único que vamos a modificar es la resistencia, ¿ok? Y supongamos que una resistencia de 1, con un radio de 1,
¿ok? Un radio de 1 nos da un flujo de 1. Nos da un flujo de 1. Eso es lo normal. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, dilato el vaso sanguíneo? En este caso, incremento el radio del vaso y lo hago al doble. Pues como estoy elevado a la cuarta potencia, el radio elevado a la cuarta potencia sería lo siguiente. 2 elevado a la cuarta potencia. Tendría 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, el flujo se incrementaría hasta 16 veces solo por duplicar el radio de nuestro conducto. Entonces, vean, pues el impacto que tiene realmente. ¿Cuál sería el valor, por ejemplo, de la resistencia y por ende del flujo si yo disminuyo el calibre del vaso a la mitad? Que ahora en vez de ser 1 sea de 0.5. Pues uno diría, pues, ¿sabes qué? Pues va a ser la mitad del flujo, ¿no? Acuérdense, está a la cuarta potencia, entonces sería 0.5 a la cuarta potencia y lo que nos da. Entonces, realmente el flujo disminuye demasiado con cambios en la disminución del radio. ¿Ok? Y aquí nada más está como que representado. Vean, por ejemplo, una presión hidrostática constante de 100 a un diámetro de 1 nos da 1, a un diámetro de 2 nos da 16, pero un diámetro de 4 veces más grande, nos da 256 mililitros por minuto. Entonces el flujo está incrementado de manera exponencial, muy, pero muy, muy marcadamente. Otro componente de la resistencia dijimos que es la viscosidad. La viscosidad, por definición, es como que esa resistencia al desplazamiento de la capa más externa de un fluido que tiene contacto directo con la pared de nuestra superficie donde se va a deslizar, ¿no? Y eso es como que la descripción un poco más física, la tensión de deslizamiento sobre el índice de deslizamiento. Y pues para esto hay distintos, en el caso del índice, hay distintos valores dependiendo del fluido que estemos considerando. Pero de forma global, como estamos hablando de un vaso sanguíneo, vamos a decir que la sangre, por lo general, viaja a través de capas. Es decir, la capa más externa, por así decirlo, de la sangre, la que tiene contacto directo con la pared interna de nuestro vaso, es la que tiene mayor contacto, ¿ok? Mayor fricción con una superficie y por lo tanto tiene la mayor viscosidad. Y esto va cambiando conforme nos vamos hacia el centro de nuestro flujo sanguíneo. Entre más nos vamos al centro, menor interacción tienes con las paredes laterales y entonces la viscosidad del centro es menor. Y esto pues va generando como que ese tipo de flujo sanguíneo. ¿Ok? La viscosidad sanguínea tiene un valor aproximado de 20 centipoises. ¿Ok? Bueno, de 17 a 20. Y pues bueno, podemos nosotros modificar la viscosidad de la sangre en ciertas entidades clínicas. La viscosidad, vamos a poner acá la viscosidad, en la sangre depende de los siguientes factores. El más importante es el hematocrito y el hematocrito es la relación que existe entre la masa eritrocitaria con el volumen total de sangre. Entonces nos dice, por ejemplo, un porcentaje que normalmente representaría a la cantidad de elementos formes que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, yo tengo un hematocrito normal que es aproximadamente de 40, ¿ok? 40 más menos 5. Significa que del 100% de sangre, 40% son elementos formes, ¿ok? Si el hematocrito incrementa, por ejemplo, a 60, de toda tu sangre, dices, el 60% son elementos formes, el 40% restante es plasma. Entonces, entre más elementos formes tengas respecto al plasma, mayor viscosidad vamos a tener. Entonces, el hematocrito es el principal componente que determina la viscosidad. Respecto a este determinante de viscosidad, podemos hablar ahora sí de unas entidades pues, patológicas. Por ejemplo, en la anemia, ¿qué es lo que pasa? Disminuye, por definición, la anemia es disminución en la concentración de hemoglobina. Y la hemoglobina, en este caso, no siempre disminuye cuando tenemos un hematocrito disminuido. Entonces, perdón, en
El hematocrito no siempre disminuye en todos los casos de anemia. El marcador ideal es la hemoglobina más no el hematocrito, ¿no? Pero supongamos que la hemoglobina es marcada, suele disminuir el hematocrito. Si disminuye este, la viscosidad disminuye. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la resistencia y con el flujo de una persona que tenga anemia? ¿Cómo va a ser su flujo respecto a una persona normal? Pues va a incrementar el flujo, ¿no? Porque si disminuye la resistencia, porque disminuye la viscosidad, el flujo tendría que aumentar. ¿Ok? Entonces, eso sucede con una persona que tiene anemia. Caso contrario, una persona que tenga policitemia, por ejemplo, una policitemia vera es como que una proliferación anormal de los precursores eritroides. Es más o menos como si fuera una leucemia, ¿no? Algo así, es como que a veces no es una enfermedad premaligna, un síndrome mieloproliferativo. Está proliferando además el eritrocito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Incrementa el hematocrito y al incrementar, incrementa la viscosidad. Si incrementa la viscosidad, incrementa la resistencia y si incrementa la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo. Muy bien. Entonces, eso en cuanto al hematocrito. Siguiente determinante de la viscosidad sanguínea es el fibrinógeno y los factores de la coagulación. Bueno, eso más o menos tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo incrementado el fibrinógeno, que después va a ser fibrina, y en general factores de coagulación que favorecen un estado procoagulante, pues si yo tengo mayor cantidad de coágulos, va a ser más viscosa la sangre o tiende a hacerse más viscosa la sangre por esto de las adherencias que tienden a generar. Entonces, en estados procoagulantes, donde el fibrinógeno, factores de coagulación pro estén incrementados, pues va a incrementar la resistencia, incrementa la viscosidad, disminuye el flujo. ¿Ok? Sucede lo contrario cuando tenemos pues, algunas patologías de consumo que disminuyen los factores de la coagulación. Hacen la sangre más fluida, disminuye la resistencia. Y por último, otras situaciones como por ejemplo, existen proteínas que tienden a precipitar con cambios de la temperatura, como algunas crioglobulinas. Las crioglobulinas, pues bueno, nada más llaman la atención cuando tenemos cambios de la temperatura, ¿no? Tienden a precipitarse y entonces se incrementa la viscosidad y todo lo mismo. Pero podemos dejar hasta ahora como más importantes o más comunes el hematocrito, sí o sí, y en segundo lugar, fibrinógeno con factores de la coagulación. Bien, una vez escrito a detalle esta parte de los componentes de la resistencia, de la presión, vamos a hablar un poco sobre la velocidad del flujo sanguíneo. Para poder nosotros calcular la velocidad, podemos obtenerlo a través del despeje de una fórmula. ¿Ok? Entonces, si yo ya sé que el caudal es una unidad de flujo y el área de sección transversal es más o menos eso que vemos acá, es como que una cara de dos dimensiones, ¿ok? Que nos dice la base, por ejemplo, de un cilindro. Eso es como que una base de un cilindro. Si yo genero la división, me daría la velocidad, ¿ok? Y la velocidad es entonces directamente proporcional al flujo, es decir, si incremento el flujo, incrementa la velocidad y así sería más o menos la relación, pero es inversamente proporcional al área de sección transversal. Y el área de sección transversal es lo que comentamos esto, ¿no? Es decir, eh, ¿cuál es la distancia que existe? Es un área, pero podemos representarla como el diámetro del conducto. Por ejemplo, acá un vaso con un calibre pequeño, el área de sección transversal es menor que en un vaso de calibre más grande. Y según esto, pues diría, ¿sabes qué? Pues la velocidad va a ser menor a este nivel y va a ser mayor a este nivel, ¿no? Por ejemplo, si el área de sección transversal incrementa, la velocidad disminuye. Entonces aquí dirías, aquí va a ser más lento, aquí va a ir a ¿cuánto? No sé, aquí a lo mejor va a ir a 100, está lento, y aquí en donde está lo pequeño, ¿a cuánto va a ir? A 1000, por ejemplo.
¿ok? ¿Y esto cómo lo podemos explicar o cómo lo podemos entender? Supongamos que ustedes están regando sus plantas y por alguna razón tienen que regar una maceta, pero ya no les alcanza la manguera. ¿Qué es lo que normalmente suelen hacer? Pues a la manguera le ponen como que el dedo y tienden a disminuir el espacio por donde sale el agua. Una vez ustedes hacen eso y ven cómo, por ejemplo, el chorro se impulsa con mayor velocidad y por lo tanto puede alcanzar una mayor distancia. ¿Ok? Lo mismo sucede con los vasos. Vasos de menor calibre, la velocidad es mayor. Y la pregunta ahora sería, entonces, ¿ustedes dónde creen que encontramos la mayor velocidad? ¿En qué vasos encontraríamos la mayor velocidad dentro del sistema cardiovascular? No, según esto, pues muchos podrían pensar, ¿sabes qué? Deberían de ser los capilares, porque los capilares tienen pues, el diámetro más pequeño de todos lados. Sí, eso es la sección transversal unitaria, pero si nosotros consideráramos cuántos capilares tengo, por ejemplo, y cuántas aortas tengo, vamos a tratar de ponernos en contexto. Por ejemplo, esto de el vaso pequeño, piensen que es como que un fideo. Ahí está. Un fideo, ahí está, uno solito. Y representa como si fueran los capilares. Ahora piensen que este, esta área de sección transversal un poco más grande es como si fuera un codito o de esas pastas que es como que tienen un tubito adentro, ¿no? Tiene una mayor área, ¿verdad? Sin embargo, esto que podría ser representado por la aorta y esto de los capilares, piensen, ¿cuántas aortas tengo y cuántos capilares tengo? ¿No? Pues capilares tengo demasiados, entonces imagínense que un espagueti es un capilar, ahora ustedes juntan todo que trae su bolsa de espagueti y compárenlo con un solo codito, porque nada más tenemos una aorta. Al final de cuentas, ¿qué sucede? Que el área de sección transversal neta, que es el área de sección transversal individual por el número de unidades que tenemos de ese vaso en específico, pues va a ser mayor con todos nuestros espaguetis, con todos nuestros capilares, porque son demasiados, son muchos, en comparación con una sola aorta, que es pues, un cotito, ¿no? Entonces, pues tendríamos más o menos lo siguiente. Vean, por ejemplo, aquí nos pone el área de sección transversal. Vean que la aorta tiene la menor área de sección transversal de 4 centímetros cuadrados. Y vean esa cómo va incrementándose a nivel que pasamos a los capilares. En los capilares, por ejemplo, es de 3.000, perdón, centímetros cuadrados. Y aún más en los capilares pulmonares, hasta 4.000 centímetros cuadrados. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchos más capilares y por lo tanto la velocidad, ¿dónde va a ser mayor? Pues en nuestra aorta va a ser mayor. En los capilares disminuye y tiende a aumentar un poquito de nuevo en las venas. ¿Y esto por qué? Imagínense lo siguiente. Los capilares, entre sus funciones, dijimos que es el intercambio de sustancias. ¿Ok? Tanto productos energéticos, metabolitos de desecho, pero también sustancias de comunicación como hormonas, algunas citocinas, etcétera, tienen que generar su intercambio. Y entonces, si yo tengo una velocidad muy alta en capilares, no tendría a lo mejor tiempo suficiente para que se dé el intercambio de sustancias. Sin embargo, al tener la menor velocidad, permito que una vez este pase por el capilar que tiene una longitud muy, pero muy pequeño, el trayecto es muy corto, muy, pero muy, muy corto, pues si es corto, pues hay que darle tiempo suficiente para que pueda lograr el equilibrio de lo que tenga que intercambiar, ¿no? Entonces, es por eso que lo tenemos. Además, ¿por qué la mayor velocidad de flujo sanguíneo se encuentra en el sistema arterial? También tiene sentido porque yo como arterias necesito asegurar la perfusión de los tejidos, es decir, mandarle rápidamente la sangre a todos los tejidos de mi cuerpo. Y para eso, pues hay que tener una adecuada velocidad, ¿no? Y ya las venas, pues bueno, el retorno es con una menor velocidad, sin embargo, no es por debajo de la que existen los capilares. Una vez que describimos velocidad, resistencia y sus determinantes, vamos a hablar del tipo de flujo sanguíneo que podemos encontrar. Y esto hablando de la tendencia en cuanto a ¿cómo se podría decir? A la uniformidad con la cual suele ser ese flujo. Tenemos un flujo laminar y un flujo turbulento. El flujo laminar se caracteriza por ser un flujo lineal,
Está bien organizado, va en capas, como lo hemos comentado, ¿ok? La velocidad del centro es mayor a la velocidad del borde por el efecto de la viscosidad, ¿ok? Y entonces la relación con la presión es directamente proporcional, no causa ningún problema. Este flujo, cuando existe, es silencioso, no tiene por qué escucharse, ¿ok? Por otro lado, el flujo turbulento, como su nombre dice, es un flujo más caótico, tiende a ser desorganizado y por lo tanto, cuando va dentro de los vasos, tienden a chocar las distintas corrientes que se vienen acá, que son como vórtices, es decir, remolinos que se hacen, pues chocan con las paredes del vaso y como tienden a chocar entre ellas también, suelen generar ruidos, ¿ok? De hecho, cuando nosotros tomamos la presión con los ruidos de Korotkov, cuando apretamos y volvemos a desinflar, lo que estamos escuchando son las turbulencias porque está chocando todo eso. Muy bien. Y entonces, ¿qué me dice que el flujo sea lineal o turbulento? Para eso existe una unidad adimensional que se llama el número de Reynolds, el cual es directamente proporcional al radio del vaso, a la velocidad y a la densidad del fluido, pero es inversamente proporcional a a la viscosidad, de tal forma que un flujo turbulento va a ser más fácil de desarrollar si es que nosotros disminuimos la viscosidad, incrementamos el radio, ¿ok? O incrementamos la velocidad. Cualquiera de estas razones puede generar un flujo turbulento y por lo tanto nos permite escuchar, ¿ok? Entonces, esta unidad dimensional es un número que va de 2000 a 2500 para considerarlo como normal. Mayor a 2500, estaríamos hablando que existe un flujo turbulento. Entonces, lo ideal es que siempre se encuentre menor a 2000, 2500, dependiendo de la bibliografía. ¿Ok? Y por ejemplo, ven acá, viscosidad, también la toma en cuenta. Bueno, pues resulta curioso que en ciertos pacientes con anemia extrema, en anemia extrema la viscosidad va a estar disminuida, pues se van a poder escuchar ciertos soplos en la circulación en un paciente anémico y bueno, tiene sentido ya, ¿no? Por el número de reinas que explica la tendencia de ese flujo de acuerdo a su organización. ¿Muy bien? Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de la física de los fluidos como si fueran tubos completamente rígidos. Pero eso no es así para nuestros vasos sanguíneos. Nuestros vasos sanguíneos tienen la capacidad de ser distensibles. Es decir, la distensibilidad es una propiedad del vaso sanguíneo, una propiedad del conducto donde se aloja el fluido, de cambiar su volumen respondiendo a un cierto cambio de presión. Por ejemplo, las arterias son vasos de gran distensibilidad y nos ayudan, por ejemplo, cuando la presión esté alta, el vaso se distiende, ¿ok? Y hace como que esta distensión. En la aorta, por ejemplo, esto nos ayuda a generar un segundo bombeo, con un nombre llamado el fenómeno o efecto de Windkesel. ¿Qué es lo que sucede? Se distiende la aorta una vez que recibe mucha sangre por la eyección del corazón, se distiende y tiende a regresar por esta distensibilidad que tiene. La distensibilidad nos dice, es la relación que existe entre la cantidad de volumen almacenado respecto a una presión implicada. ¿Ok? Por su parte, las venas también son vasos de gran distensibilidad, pero en este caso, por su composición, no generan un segundo bombeo como lo pueden hacer las arterias. ¿Qué es lo que sucede? Que estas se distienden para almacenar grandes volúmenes de sangre y a esta propiedad también se le llama capacitancia, es decir, capacidad para almacenar sangre porque me distiendo, pero no regreso. Y eso también tiene que ver mucho con la composición en la parte histológica, ¿no? Las capas que tenemos, qué tanta elastina podemos tener. Entonces veamos acá más o menos este esquema, vean. Eso es lo que sucede con un tubo rígido en verde. Conforme yo voy incrementando la presión, va incrementando pues el volumen.
Pero sin embargo, ¿qué pasa con un tubo elástico? Por ejemplo, este tiene capacidad de distenderse. Ahí está. Y entonces también puede incrementar la presión, pero ya no de forma proporcional. Y por último, un vaso activo, que en un principio sí se distiende, pero ya después no lo hace, porque existen ciertos mecanismos de compensación. Muy bien. Y ahora sí, dicho eso, veamos más o menos la composición para tratar de intuir qué es lo que vamos a ver en cada uno de nuestros componentes. Vean acá, por ejemplo, nos pone las distintas divisiones desde la aorta hasta arteriolas, capilares y ahí después de regreso hacia la cava. Nos pone la cantidad de fibras elásticas que tenemos de músculo liso y de fibras de colágeno. Vean que, por ejemplo, la aorta tiene la mayor densidad de fibras elásticas de todos los vasos, ¿ok? Y que esta cantidad de fibras elásticas va disminuyendo conforme avanzamos en las futuras dicotomizaciones, ¿ok? ¿Qué sucede con el músculo liso? Este es más abundante, por ejemplo, vean, en las arterias, en las arteriolas y en las arterias de esfínter capilar. Este músculo liso las hace susceptibles a responder a distintos sustancias que vamos a ver en la siguiente sesión. Y por último, las fibras de colágeno, vean cómo son abundantes en la vena cava y en general en el componente venoso. ¿Y esto porque? Bueno, son vasos de capacitancia. Tienen la capacidad de distenderse, de estirarse, ¿verdad? Pero al no tener colágeno y al tener, perdón, al no tener elastina y al tener colágeno, este no regresa. Queda ahí y se mantiene firme, almacenando entonces grandes cantidades de volumen sanguíneo. Y vean más o menos acá, ¿cuál es la comparación entre la aorta y la cava? Vean que, por ejemplo, yo necesito una gran presión para poder generar un cambio en el volumen de la aorta. Por ejemplo, necesito una presión de 100 milímetros de mercurio para mantener un volumen relativo de el 250%, ¿no? Sin embargo, si yo quiero almacenar mayor cantidad de volumen dentro de mi componente arterial, necesito incrementar la presión transmural en aproximadamente 200 milímetros de mercurio. Entonces me cuesta demasiado ejercer esta presión para generar la distensibilidad del componente arterial. Por otro lado, el componente venoso representado por la vena cava, este nos dice, con pequeños cambios de presión ya se están distendiendo luego. Y esto es uno porque son sistemas de baja presión, realmente no tienen este inconveniente de distribuir la sangre hacia todo el organismo, ni este cometido de la perfusión, ¿no? Que es justamente asegurar esta parte. Entonces, por eso es que las venas sirven como vasos de capacitancia para poder almacenar. Entonces, aprovechan para eso su distensibilidad. ¿Ok? Entonces, vean más o menos acá. La distensibilidad es proporcional a el grado de fuerza transmural o tensión transmural que podemos generar. Ya decíamos la cantidad de presión que necesitamos más o menos generar para mantener distendidos nuestros vasos sanguíneos. Bueno, pues la presión transmural trata de explicar la relación que existe entre la presión que se va a ejercer para poder distender a estos vasos. Una mayor presión transmural nos ayuda a distender más fácilmente los vasos. ¿Ok? Y ya, no le hacemos tanto caso a esto. Ahora sí, ¿tienen alguna duda con la parte del proceso físico? Y ahora vamos a entrar primero al extremo arterial y después nos vamos a pasar a la fisiología del sistema venoso.